El mundo vive en una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes, que evoluciona continuamente. La pandemia de la enfermedad por coronavirus ha ocasionado que las economías se paralicen y las sociedades entren en cuarentenas, una emergencia solo comparable a la de las situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, se ha demostrado que mientras más rápidas y contundentes sean las respuestas de contingencia, menores serán los efectos negativos. Pese a los esfuerzos, se puede vislumbrar que los mecanismos tradicionales del mercado podrían no ser suficientes para enfrentar la crisis, debido a la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de la demanda. Sin duda el COVID-19 tendrá efectos graves en la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial. La intensidad y profundidad dependerán de las condiciones internas de cada economía, la dinámica del comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales y económicas para prevenir el contagio. En este contexto, las estimaciones más optimistas luego del estallido del COVID-19 preveían que la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuiría al 1% o menos. A medida que la pandemia se fue extendiendo, expertos fueron mostrando cifras menos alentadoras, caídas anuales del Producto Interno Bruto en el orden del 3,8% en los Estados Unidos, el 9% en la zona del euro y el 2,1% en el Japón, y una desaceleración en China que la llevaría a un crecimiento de solo un 3%. Indudablemente, este es un escenario de recesión mundial. De persistir los efectos inmediatos de la crisis, las economías podrían enfrentarse a una contracción de mediano plazo sin posibilidades reales de una recuperación inmediata. Entre otros, sectores como el turismo se están viendo afectados de manera palpable ante la paralización del movimiento repentino de viajes y la consiguiente ruptura de las cadenas de valor, incluyendo a esta situación el cierre de fronteras y la clarísima disminución del comercio internacional. La crisis COVID-19 tiene un factor que afecta al turismo de manera directa, las restricciones de viajes regionales y nacionales, situación que terminará por afectar el comercio de bienes y servicios entre países. La reducción en el turismo ya fue palpable incluso antes de las restricciones de viajes y cierre de fronteras. Prueba de ello son los más de 200.000 vuelos cancelados hasta marzo a nivel mundial. Esto responde a una reacción natural de las sociedades, pues se ha establecido en el comportamiento social una prioridad, la supervivencia, relegando a planos de menor importancia el esparcimiento, las vacaciones e inclusive los viajes de negocios. En el corto plazo, se anticipa un daño económico considerable, con volatilidad en los mercados y afectaciones en sectores como el turismo, bienes de lujo y la industria automotriz. América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esta previsión y pronosticar una caída del Producto Interno Bruto de al menos un 1,8%. Esta previsión va cambiando en la medida de la evolución de la crisis. La prolongada paralización de los sectores económicos nos lleva a suponer que las contracciones podrían ser de un orden del 3% y un 4% e incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial. El COVID-19 llegó en un momento en que la economía mundial se estaba desacelerando. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema globalizado y del modelo de desarrollo dependiente. Se ha manifestado principalmente en la imposibilidad de enfrentar la propagación del virus, aún con sistemas de salud aparentemente eficientes, y en el caso de países como Bolivia, se ha demostrado una enorme dificultad en soportar la cuarentena sin empleos formales o ingresos fijos, lo que lleva al descontento social y al rompimiento de las medidas de prevención. En el corto plazo, los efectos del coronavirus en la economía global serán sustanciales.
Sectores como el comercio y el turismo están resintiendo ya los efectos de la rápida expansión del brote y en el futuro será inevitable una recuperación lenta, pues las prioridades de las naciones y sociedades estarán enfocadas en la recuperación económica y la recomposición de las actividades educativas, sanitarias y sociales, relegando por un tiempo no determinado los viajes de placer y las actividades de esparcimiento. Quedan aún muchas interrogantes, pues la crisis se encuentra en pleno curso y los efectos no pueden ser dimensionados con precisión. Sí está claro que después de la pandemia, la comunidad mundial tendrá que afrontar el hecho de que la globalización no ha funcionado como se suponía y que es necesario reformarla profundamente.